todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación. La esperanza requiere ser construida. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua. Pero soy responsable por preservar el futuro de los jóvenes. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres. Cierto es que hoy la tierra clama y los invisibles de la tierra reclaman por su derecho a existir, a ser parte, a ser escuchados y respetados en sus diferencias. Muy buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan en esta sesión de la Cátedra Cardenal Claudio Humes, promovida por nuestro programa universitario amazónico PUAM. Es un gusto tenerles aquí presentes, y en esta ocasión, sobre todo con esta perspectiva de colocar la reflexión en el corazón de este camino que vamos haciendo junto con las comunidades y pueblos de la Amazonía, y con la esperanza también de seguir tejiendo posibilidades de otro mundo posible, desde los propios rostros, desde las vidas, desde el camino andado que se teje, y en esta ocasión con el título Educación y liderazgo de las mujeres en la Panamazonía y la Iglesia. Mi nombre es Mauricio López, colaboro con el Programa Universitario Amazónico, y es un gusto para mí, como en todas las sesiones de nuestra cátedra, estar aquí moderando este espacio. En esta ocasión, un espacio también compartido con hermanas de camino ya de muchos años, que con su vida, con su testimonio a flor de piel, tienen mucho para compartirnos. Quizá como introducción, pues recordarles nuestro programa universitario amazónico es una iniciativa que nace a partir de un caminar de algo más de una década, escuchando, caminando, intentando aprender con comunidades, con pueblos, con las realidades de la Amazonía, y que configuró esta experiencia desde la Iglesia de un sínodo. El sínodo es un instrumento de la Iglesia para abrir corazón, oídos, no siempre de la manera plena como se debería, pero en un intento de acoger esas voces para configurar otras posibilidades. El sínodo amazónico, con presencia muy importante de voces desde el territorio, desde las realidades también que acompañan y trabajan, nos fue marcando un camino, y donde uno de los pedidos que aparecían con más fuerza era acompañar, fortaleciendo los procesos de educación con perspectiva intercultural para los pueblos y comunidades de este territorio. En perspectiva de educación superior, el Programa Universitario Amazónico se está tejiendo paulatinamente a partir también de presencias en los territorios, con el apoyo de múltiples universidades en los países que integran la cuenca amazónica, y tratando de desarrollar programas en este momento, avanzando en la creación de una carrera técnica en gestión integral del territorio amazónico, que lo que intenta no es proveer de una educación en el estilo convencional, educación superior, sino configurar los contenidos a partir de las realidades con las que hemos ido caminando. En las temáticas de esta carrera técnica, en el pedido de las propias comunidades, de ese genuino y legítimo derecho a poder también tener ese reconocimiento de sus procesos formativos y seguir adelante en el servicio a sus comunidades y también en sus procesos de formación, con temáticas asociadas a los derechos humanos, al análisis de la realidad amazónica, a la salud intercultural, a la educación intercultural, a la construcción de paz y a la gestión de proyectos. Junto con eso estamos trabajando también en grupos de reflexión e investigación sobre los temas de democracia en la Amazonía, esto en plataformas también más amplias de universidades de América Latina, y paulatinamente también impulsando procesos de formación en temas de gobernanza democrática, liderazgos sociopolíticos, siempre pensando en la
actoría y la participación de los propios pueblos y comunidades. Este es un proceso que resulta de un camino, como ya decía, de muchos años con la Red Eclesial Panamazónica REPAM, con el Sínodo, y como parte de nuestra propuesta está esta cátedra universitaria. La cátedra universitaria Cardenal Claudio Humes recuerda a una persona que muy cercana al Papa Francisco impulsó, y en sus palabras, el que los pueblos, ellos sean sujetos de su propia historia política, cultural, económica, social, ecológica e incluso también espiritual. Así que esta cátedra es un espacio donde intentamos abrir como el diálogo, escuchar testimonios, experiencias, enseñanzas, y ha versado en distintas temáticas como la comunicación transformadora para la Amazonía, la educación intercultural, distintos temas que van enriqueciendo el trabajo de nuestro programa. En esta ocasión, como ya comentábamos, intentando colocar también esta reflexión a partir de los testimonios vivos de la educación y liderazgo de las mujeres en la Panamazonía y la Iglesia. Vamos a compartir un pequeño video también. Es parte de nuestro trabajo esta promoción de un acompañamiento a la realidad a través de nuestra campaña Juntos por la Amazonía, Juntos por el Futuro, que es una manera de conocer más también el trabajo que estamos haciendo. Ciertamente durante las charlas, sobre todo cuando escuchemos a Romy, también conocerán más de lo que se está haciendo en perspectiva del programa universitario amazónico. Así que adelante, Panchito, procedemos con el video y de ahí comenzaremos también con nuestra sesión de la cátedra. Juntos por la Amazonía, Juntos por el Futuro es la campaña del Programa Universitario Amazónico, PUAM, con la que queremos involucrarte para que juntos podamos ayudar a que los pueblos amazónicos cuenten con acceso a educación superior digna y de calidad, que respete su cultura, territorio y saberes. Escuchemos un fragmento del mensaje del Papa Francisco para el lanzamiento del Pacto Educativo Global 2019. El programa se enfoca en construir una pedagogía que escuche y aprenda de y con los pueblos, expresada en una propuesta de educación superior multidisciplinaria, intercultural e inculturada, y que ésta sea una herramienta para fortalecer sus luchas y procesos por defender y preservar su vida, su territorio y, en definitiva, su futuro y su derecho a ser existir, tal y como lo estableció como mandato el Sínodo de la Iglesia sobre la Amazonía en 2019. Soy el cardenal Pedro Barreto Jimeno, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, y quiero invitarte a esta campaña que está organizando el Programa Universitario Amazónico, Juntos para la Amazonía y para el Futuro. Esta apertura de convenio permite a los jóvenes para que se profesionalizaran en la parte técnica, como se puede decir, en la parte tecnológica, en áreas específicas. El PUAM para mí es trascendental el rol que está jugando porque se está comprometiendo con una población que ha sido por muchos años no visibilizada, no tomada en cuenta. El hecho de que ellos ahora estén trabajando en este modelo de formación híbrida va a hacer que esta población pueda acceder a un derecho fundamental. Una educación universitaria sería una gran oportunidad, pero basada en la costumbre y la cultura de la educación de cada nacionalidad. Desde el PUAM hacemos un llamado para juntos contribuir y aportar a generar las condiciones adecuadas que garanticen una educación digna y de calidad para las comunidades amazónicas, rurales o urbanas.
de pueblos tradicionales y otros grupos excluidos, de modo que encuentren en esta propuesta la posibilidad de adquirir herramientas que fortalezcan sus procesos comunitarios de búsqueda de justicia y del buen vivir. Te invito a ser parte de la campaña que promueve una educación superior que respeta la cultura de los pueblos indígenas, respeta la interculturalidad y respeta sus derechos. Juntos por la Amazonía, juntos por el futuro. Pues este es un modo de dar a conocer ese trabajo en construcción que está haciendo el Programa Universitario Amazónico. Queremos dar nuevamente la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en la sala, pero también a quienes se van uniendo a las distintas plataformas de las redes sociales. Agradecer en esta ocasión y como siempre el apoyo de las instituciones que difunden y promueven esta cátedra universitaria, la CEAMA, Conferencia Eclesial de la Amazonía, el CELAM como Consejo Episcopal Latinoamericano, la Red Eclesial Panamazónica REPAM, la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina USJAL, la Universidad Católica de Ecuador PUCE, el Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro, el Instituto Intercultural AYUC de México en Oaxaca y CIA, el Instituto Superior, y SIGNIS como plataforma de comunicación latinoamericana también. Pues bienvenidas, bienvenidos a esta sexta sesión de la Cátedra Cardenal Claudio Humes. En esta ocasión la idea es poner en el centro de la reflexión cómo la educación es y puede ser una herramienta poderosa para promover la agencia de las mujeres en la Panamazonía y cómo la Iglesia necesariamente debe seguir transformándose, dejándose interpelar para seguir de alguna manera reconociendo estos esfuerzos. A través de estos testimonios, estas experiencias, vamos a explorar distintas visiones y analizaremos los desafíos y las oportunidades únicas también que se presentan donde es necesario un cambio profundo. Quisiera traer entre nosotras y nosotros a la vida de Sara Miller-Rey, asesinada violentamente de manera terrible, mujer trans en Colombia, fruto de esta incapacidad de reconocer identidades, diversidades, que creo que ha causado un profundo dolor no solo en Colombia. Creo que es importante en esta conversación tener presente todos los rostros de mujeres en sus distintas expresiones y de realidades distintas que siguen siendo violentadas. Quiero agradecer muchísimo la presencia de nuestras tres panelistas que desde su testimonio de vida nos van a ir guiando en esta reflexión. Anitalia, María Teresa y Romina. Las voy a presentar en un momento a cada una para darles la palabra. Y creo que tenemos un último video de nuestra querida Patti Hualinga también para pasar a presentar a ellas. El rol de la mujer amazónica. El rol de la mujer amazónica es la de defender y transformar en algo que es positivo todo lo que estamos viviendo en la Amazonía. Es de generar transformaciones profundas a la sociedad global para que puedan amar este bioma que es el Amazonas. Pero también es de generar una vida digna y de transmitir a las futuras generaciones todo el legado que se mantiene en los territorios indígenas. De presentarles a Anitalia Pihachi Cuyoedo, mujer indígena del pueblo originario Ocaina Huitoto, hija de Arcesio Pihachi Neicase y de Eufrasia Cuyoedo, sus dos grandes ejemplos de vida y resiliencia, madre de 2 hijos y esposa, líder de la comunidad indígena de San José, kilómetro 6 de Leticia, Amazonía colombiana,
promotora de la responsabilidad social y ambiental en la defensa de la semilla de vida, el territorio. Participó de manera voluntaria en la coordinación de la REPAM Colombia, en el núcleo de mujeres de la REPAM y en la red de mujeres defensoras de la Casa Común. Representante legal de la Asociación de Mujeres de Abundancia Monilla Rango, licenciada en Etnoeducación de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, Colombia, y una presencia que marcó profundamente toda la reflexión del Sínodo Amazónico por ser rostro, presencia, cuerpo y voz que realmente ayudó a abrir perspectivas. Anitalia, bienvenida. Vamos a organizar más o menos 15 a 20 minutos con cada una de nuestras panelistas y al final también tendremos un espacio de intercambio. Contigo la palabra, Anitalia, si puedes abrir tu micrófono, te escuchamos y gracias por estar aquí. Muchas gracias a todo el equipo de la UAM, a Mauricio López, a Francisco y todo lo que hacen posible este encuentro hoy y sobre todo a nuestros oyentes, a nuestros aprendices más allá de estos espacios, ¿verdad? De todos los lugares del mundo que hacen parte de este evento hoy. Y la idea es eso, de compartir, de escucharnos y a ver cómo suena esto en clave de este proceso postsinodal que nos encaminamos, nos comprometimos a fortalecer la vida de la Amazonía y que siga prevaleciendo este gran bioma al servicio de la humanidad. Muchas gracias. Bien, Anitalia, pues si quieres comenzamos ya con tu ponencia. Yo les presentaré después a cada una según les toque intervenir. Así que el tiempo queda contigo para tus 15 minutos, Anitalia. Muchas gracias. Me cerré el micrófono. Vale, listo. Bueno, con ustedes, ¿qué es esto de la educación y el liderazgo de la mujer en la Panamazonía y la Iglesia? Mi experiencia de vida como mujer del territorio, de la zona rural, lejos de toda conectividad, de todo acceso a esa otra cibercomunicación, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Qué contamos nosotros en este territorio? Caso Colombia del departamento del Amazonas. Vemos que a nivel nacional, los pueblos indígenas, desde nuestras organizaciones nacionales como la UNIC y la OPIAC, pues hemos hecho convenios de educación superior para los pueblos indígenas, para acceder a esa educación con universidades públicas, en este caso la Universidad Nacional Sede Amazonas, la Universidad Nacional Libre a Distancia y la Universidad de la Amazonía, que hacen presencia aquí. La Universidad Nacional Libre a Distancia es una universidad pues que precisamente hace eso, ¿no? De tener una educación semipresencial, pero que hay dificultades al acceder y sobre todo como mujeres, ¿verdad? Porque siempre estas universidades se centran en los centros urbanos de las ciudades amazónicas, en este caso de Leticia, y que la única manera para acceder a ella es desplazarse de los territorios lejanos. Aquí le llamamos las zonas no municipalizadas y que son de difícil acceso, que la única manera de salir y lo más rápido es a través de una avioneta. Pero eso también tiene sus límites de tiempo, no es todos los días que tienen los vuelos aéreos, ¿verdad? Pero también tenemos otra presencia, como las instituciones particulares que ofrecen técnicos como la Corporación Iberoamericana de Colombia, que ofrecen modalidades de técnicas, ¿verdad? Pero igual, es lo mismo, todo hay que movilizarse hacia la ciudad de Leticia. Tenemos también convenios con universidades privadas, en este caso la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, y es semipresencial, pero quienes estudian allí tienen que salir de donde sea de Amazonas y llegar a Medellín, Colombia. Tenemos también el Centro de Educación Nacional, que es el SENA Rural, que también tiene pequeños cursos y técnicos, pero también hay que llegar al centro, que es Leticia. Y hay SENA Rural, pero llega solamente a los lugares rurales cerca de Leticia. No llega a los lugares más recónditos o remotos de Leticia. ¿Y qué tenemos también? Pues
pues mirando los documentos del Ministerio de Educación, habemos más del 46% de mujeres graduadas hasta el año 2023, ¿verdad? De 5.000 mujeres, eso es a nivel nacional, ¿sí? Porque no hay una información de base del departamento cuántas mujeres hay que hayan logrado el nivel básico secundario. ¿Qué nos hace falta? Pues uno, movilizar. Se necesita recurso económico, eso significa que hace falta dinero, ¿verdad? Y eso solo se logra por fuera, porque nuestro sistema de economía de los territorios son economías de vivir bien ahí nomás en el territorio, y es un comercio muy limitado. No podemos decir que porque vendo farina, los productos de la chagra, voy a tener un gran recurso para movilizarme. Simplemente se acceden a estos recursos monetarios para suplementar o complementar algo que nos hace falta en casa, ¿verdad? Más no para sostener una educación superior, que eso implica el desplazamiento, sostenimiento de alimentación, hospedaje y obtener las herramientas o elementos de estudio. ¿Qué también nos hace falta para esta clase de educación remota o semipresencial a través de Internet? Pues no tenemos la garantía de la conectividad para esta clase de educación. También tenemos eso que le venía diciendo, la dificultad de acceso, no solamente de nosotros hacia los centros urbanos, sino también el acceso de los profesores a zona rural, en la periferia. Por lo que le decía, la única manera de llegar es a través de vuelo aéreo, que también sale muy costoso. Pero también debo decir que en estos momentos se recrudece también la seguridad en los territorios, ¿verdad? Entonces la gente, los profesores, la universidad tienen miedo de llegar a los territorios lejanos porque hay presencia de estos grupos al margen de la ley, los grupos armados ilegales, los grupos criminales también. Pues ya sabemos y para nadie es un secreto que en nuestra Amazonía en la pandemia se recrudeció y todo el tema de la explotación mineroenergética, todo el tema de la explotación de coca, ¿verdad? Los cultivos de coca pues hacen que sea un territorio que nadie quiera llegar, ¿verdad? O que tampoco se pueda salir porque hay un control territorial. ¿Qué también hace falta? Como ese acceso a los materiales de estudios en físico y digital. Por ejemplo, las mismas instituciones que dan educación básica primaria y básica secundaria carecen de estos espacios de aprendizajes como una biblioteca, como acceder a libros, como acceder a estos otros materiales pedagógicos o del conocimiento. ¿Qué otra también nos dificulta acceder a la universidad? ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, la Universidad Nacional, donde acceden sobre todo jóvenes, ¿verdad? Egresados. Y se ve la dificultad de no saber el inglés, que esta es una lengua extranjera que sí o sí todos deben saber hablar para poder acceder a la educación superior, llámese pregrado, llámese posgrado y de ahí para adelante todo lo que queramos estudiar. ¿Qué también nos hace falta? Pues también tenemos esa dificultad, y creo que pasaría en todo el territorio panamazónico, y es que no tenemos una calidad de educación en la básica primaria y en la media vocacional. ¿Sí? No tenemos carencia de infraestructura en todos los sentidos, y tenemos esa carencia también de estos profesores de esta educación que puedan también mejorar su vocación docente y mejorar sus prácticas pedagógicas. ¿Qué también hace falta? Que la educación superior tenga en cuenta esas historias de vida de los estudiantes, ¿verdad? De dónde venimos, lo que nos dificulta, porque, por ejemplo, la lengua materna, ¿sí? Donde hay territorios donde la lengua materna es lo primordial y el castellano es la segunda lengua, al llegar a estos espacios de universidad, choca, ¿verdad? Y es una realidad que lo vivimos ahora o que yo lo puedo ver porque tengo esa cercanía con la Universidad Nacional Sede Amazonas, donde los jóvenes bilingües con lengua propia se les dificulta comprender este otro sistema superior de educación y por eso hay deserción.
También vemos que hay muchas madres jóvenes estudiando también, que han logrado acceder a la universidad, pero al tener un hijo, al ser madre cabeza de hogar también, hacen que se le dificulte sostenerse en la educación superior. ¿Y qué nos hace falta? Pues nos hace falta pensar en estas otras mujeres líderes como yo, por ejemplo, con muchos deseos de estudiar, pero que no tenemos esa disponibilidad de recursos económicos pues para pagar una educación superior, ¿sí? O de sostenerme, ¿verdad? Porque la educación implica concentración, una educación superior implica estudiar y estudiar es estudiar, leer, investigar, consultar, entrevistar, recoger información. O sea, ya tiene que ver mucho esta educación científica. Y eso también nos retrasa y nos aleja también del territorio, ¿verdad? Como darnos ese permiso de salir del territorio, y salir del territorio implica que también se atrasen procesos que vienen en los territorios, ¿verdad? Porque somos muy pocas las mujeres que hemos tenido esa posibilidad, que nos hemos permitido romper esos esquemas también o esos paradigmas de esforzarnos de salir de la periferia y acceder a la educación superior o inclusive la básica secundaria, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilidades hay, no? O creería yo que podemos tener. Yo creo que una de esas posibilidades es lo que hace la Iglesia Católica en este momento con el PUAN, que es una apuesta de educación superior y que va apuntando sobre todo a las mujeres en los territorios porque vivimos tiempos muy difíciles. Siempre han habido tiempos difíciles, pero creo que ahora se hace más difícil el poder defender el territorio, el poder tener nuestras propias voces, el poder generar nuestros propios documentos al mundo, ¿no? De poder acceder a estos sistemas y medios de comunicación desde el territorio, que seamos nosotras mismas documentando las problemáticas sociales, ambientales, económicas, políticas que pasen en nuestro territorio. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Aló? Muy bien, Anitalia, unos 3 a 5 minutitos más. Si quieres te aviso, Ya. pero adelante, por favor, con flexibilidad. Listo. Entonces, ¿qué se siente aquí, no? Que qué bueno sería que las entidades que promueven el tema de la educación superior presente en el territorio garanticen no solo el acceso, sino la permanencia de las mujeres líderes de base, ¿no? De base en estos espacios de educación. Hay muchas propuestas, ¿no? Por ejemplo, la OPIAC desde el 2014 viene promoviendo la educación de mujeres líderes, porque sobre todo las mujeres lideresas de base, por lo general, solo han llegado hasta quinto de primaria, no han podido terminar su bachillerato, ¿verdad? Y otras que hemos logrado entrar a la universidad con muchos esfuerzos, nos hace falta lograr la otra parte, ¿verdad? Para ser más fuerte, ¿verdad? Más fuerte y sobre todo porque el territorio lo necesita. Porque hemos visto que muchas mujeres que han salido y han obtenido educación superior en otros lugares del mundo, sí, se quedan en las grandes ciudades y no se queda en la base. Y que también vemos, que por ejemplo vemos que hay muchas becas, ¿verdad? Hay muchas becas para acceder, pero siempre te van a pedir que tengas un nivel de inglés, ¿verdad? Porque todas las becas son extranjeras. O las becas que tiene Colombia como el ICETEX, que siempre te va a generar es que te doy la beca, que es un préstamo, y luego no los tiene que devolver. Y uno se frena porque luego uno dice, ¿y cómo voy a pagar yo lo que presté? ¿Sí? Porque para pagar esas becas, entonces yo tengo que entrar a un sistema laboral, sea del gobierno, sea de cual entidad, y ese trabajo me va a sacar de mi territorio, ¿sí? Para yo pagar esa beca que me financiaron, ¿no? Entonces siempre hay como esa desventaja de cómo acceder a esas becas o de cómo entrar y además son muy limitadas, ¿verdad? Son muy limitadas y son muy exigentes también. Y sobre todo eso, ¿no? Por ejemplo, de aprender a redactar, saber escribir, esas cosas hacen que uno se desanime. ¿Pero por qué? Porque pues la base de nuestra educación básica
primaria y secundaria hay una debilidad grandísima en lectoescritura, por ejemplo, que es la más dificultad que tienen nuestros jóvenes al acceder a la educación superior, la lectoescritura. Yo creo que ahí quedaría para seguir hablando. Natalia, muchísimas gracias y tal como dices, es muy importante todo lo que va provocando esta escucha. Les animamos y las animamos primero si quieren escribir también por el chat. Algunas y algunos se han ido presentando. Si quieren ir colocando también reflexiones a partir de esta palabra compartida por Anitalia, preguntas que vayan surgiendo para que luego retomemos al final de las 3 intervenciones las preguntas. Pero te agradezco mucho, Anitalia, porque traes la vida desde el territorio, desde el testimonio y como siempre, además, haciendo de puente porque también este desafío de lograr esta dimensión intercultural nos recuerda la complejidad en la que con mucha limitación, pero con mucho empeño, también el PUAM ha querido caminar. El Programa Universitario Amazónico no nace de las grandes universidades que quieren llegar a la Amazonía, sino que nace de esta 10, 12 años de caminar, escuchando a las distintas comunidades y como tú lo has dicho, se expresa esta necesidad y con toda la complejidad que eso implica, intentar tejer también posibilidades. Gracias, Anitalia. Quiero también, en esta misma dinámica de las voces que nos interpelan desde el territorio, desde también la propia piel, agradecer la presencia de María Teresa Sánchez. Ella es guayanesa, nacida en Caracas, Venezuela, constructora de puentes de solidaridad social, ciudadana y maestra de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, desde hace 25 años. Trabaja en la extensión social universitaria, vinculando la universidad con las comunidades y viceversa. María Teresa nos ha ayudado muchísimo también en la comprensión como PUAM de estas realidades y en donde ella está situada, que es como un puente entre Amazonía, Orinoquía y la realidad de las ciudades y las universidades con este desafío de acortar distancias y hacer puente como ella misma se presenta. María Teresa, bienvenida, la palabra contigo. Hola a todos, espero que me estén escuchando bien, me dice si me están escuchando, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y voy a comenzar diciendo todo lo que decía Anitalia, o sea, gracias a ustedes que hacen posible que podamos estar en este espacio, pero además que hacen posible la suma de corazones y la suma de pensamientos. Gracias a todos ustedes. Y además quiero decir que si bien yo estoy aquí, también represento a otra gente y quiero nombrar a Claudia Arismendi, directora general de la universidad, que además coordina la Cátedra de Estudios de la Mujer, Teresa de la Parra, en Ciudad Guayana, una mujer con un trabajo muy interesante, maestra también. Quiero también nombrar a alguien maravillosa, Ana Figueroa, en el territorio, maestra, profesora universitaria, que camina los trayectos uno a uno y a pie para poder llegar hasta los lugares. Narcisa, que la vi entre los asistentes, una mujer que también trabaja en esos territorios, Noraima en Puerto Ayacucho, Florencia Cordero y 20.000 mujeres más que hacen posible que cada uno de nosotros esté aquí. Nadie, como decía Ignacio de Loyola, nunca solos. Quiero también decirles que efectivamente desde la Universidad Católica, y por eso ustedes ven este afiche en la parte de atrás, tenemos una visión de la Amazonía que queremos construir con la gente y transformar con la gente. No queremos llevar cátedra a los territorios, ni queremos tampoco ser una voz aislada, sino que sea la suma de las voces. Y en esto les digo que el trabajo con Florencia Cordero, que es la que lleva la parte de sustentabilidad, nos ha llevado a estar en cada uno de esos espacios.
Quiero contextualizar para que conozcan un poquito el estado Bolívar, que es amazónico, es el 45% del territorio nacional, ¿sí? Y también es el gran yo no sé cómo decir, arrancado, porque no es el extractivismo, porque el extractivismo es una cosa suave, es arrancado de sus riquezas, pero arrancando la vida de la gente, sacando a la gente de sus territorios, contaminando el agua, y si contaminas el agua, el pueblo guarao tiene que alejarse del río, el pueblo Pemón, que vive de la pesca, o el Yecuana. Empezamos entonces desde la universidad a visibilizar esas situaciones y sobre todo lo hemos hecho con el Centro de Derechos Humanos desde sustentabilidad y desde extensión social. Porque esto hay que decirse. Hay que decirse que entonces, a pesar de que tenemos un alto número de mujeres, el 50% de las mujeres en el territorio del Estado Bolívar son mujeres y solamente el 49% son hombres. Pero entonces es una cosa de unirnos, las familias, la gente, como estamos aquí. Una suma de voluntades, bienvenidos ellos, que nos pueden complementar. Los jóvenes, y aquí vamos a hablar de los estudios universitarios desde la mirada que me ha tocado en este momento, es interesante decir que el 31% de los jóvenes dicen que las universidades tradicionales no están cubriendo su necesidad, que necesitan oficio. Y les voy a poner un número que no sé cómo, no soy economista, recuerden, pero fíjense que un profesor universitario titular del mayor nivel de una universidad gana $55 mensuales. ¿Sí? Entonces, eso también dice que pareciera que las universidades tienen que ser en toda su extensión pensadas para ser sustentables. ¿Pero qué significa eso cuando la persona tiene que retirarse porque no puede seguir viviendo de la educación, porque tiene que mantener a su familia? Y por eso tenemos la gran migración del venezolano, que es un tema que todos ustedes conocen. Los estudiantes, los jóvenes, en más de que pude investigar por qué se retiran de la universidad, es porque quieren estudiar oficios, porque necesitan mantener a sus familias, porque las familias vulnerables tienen todas que sumar un poquito cada uno, porque si no, no pueden vivir y no pueden sobrevivir. Y esa es una realidad del Estado Bolívar y en las poblaciones vulnerables todavía más, porque si no tienen que irse caminando hasta la frontera de Brasil, salir de Venezuela para poder hacer alguna cuestión. Entonces abandonan la universidad, abandonan la educación, abandonan los territorios. Y si abandonan los territorios, ¿saben lo más triste? Abandonan la cultura y abandonan su idioma porque tienen que ir a otro lugar. Entonces, eso también es parte de lo que a las universidades, y me encanta que el PUAM esté anotado en eso, de trabajar en los territorios y trabajar formando en técnicos que después podrán estudiar a nivel universitario, después podrán hacer diplomados, pero se necesitan llegar a los territorios. Y como decía hace un momento Anitalia, no que la gente tenga que ir a los centros poblados. Por eso el PUAM es un programa universitario de sentirse para transformar realidad. Según el ENCOVI, fíjense ustedes que el 63% de los jóvenes son los que están estudiando. ¿Y qué pasa con los demás? Porque suena muy bien 63%, pero resulta que están dejando y además no tienen las habilidades y destrezas para poder hacer un negocio. En el Estado Bolívar, por ejemplo, tenemos 10 universidades, públicas y privadas.
públicas, todas son públicas, pero unas de administración pública y otras de administración privada. ¿Y saben qué? El 50% de los cargos rectorales son de mujeres y el 50% de hombres. ¡Qué maravilla! Entonces trabajemos pensando que esas universidades tienen que tener calidad y la calidad pasa por tener unas políticas públicas que signifiquen la sostenibilidad de los centros universitarios. Voy a hablar de mi universidad. En mi universidad el equipo rectoral en Guayana son 5 personas, 3 son hombres y 2 son mujeres. En las direcciones académicas, 8 escuelas, 7 son mujeres y 1 es hombre. Qué importante el liderazgo femenino bien formado. Y por eso es que es tan importante una formación universitaria. Y les doy otro dato, las direcciones administrativas, coordinadores y otras, somos el 68% mujeres. Qué importante estar bien formado para que el liderazgo sea un liderazgo de mucha calidad. Les voy a dar un dato que me daba Anita Figueroa. En las poblaciones indígenas de 187 comunidades, 27 son capitanas, es decir, el 14%. Y yo le decía, oye, Anita, ¿y esto? No te preocupes, esto está cambiando, porque las mujeres Pemón estamos tomando el liderazgo de nuestras comunidades. Eso también es importante decir. El gran desafío es dar respuesta a las necesidades de los territorios. Por ello, vuelvo a decir, el programa universitario amazónico está diseñado para dar esa respuesta con un arraigo a la comunidad. La educación universitaria no está siendo la alternativa. Por ello, han aumentado las inscripciones en centros laborales. A manera de información, también les digo, las grandes dificultades, y son iguales que en Italia, el deterioro de las vías, tampoco por agua no hay seguridad, hay personas en los caños de Tucupita que tienen temor de ir por los caños con su curiara porque son atacados y se les quitan sus productos. La situación es también una política pública de seguridad a las personas en los territorios. En definitiva, el liderazgo femenino está garantizado. Las mujeres amazónicas están comprometidas y siempre buscan alternativas con sus familiares, profesionales, comunitarios. Por ello, la mujer en el territorio amazónico debe estar apoyada por todos nosotros y sobre todo por las universidades que estamos en este territorio. Como decía también en Italia, la mujer ha dejado el rol de cuidadora de la casa y ha tenido que ir a trabajar y quiere formarse y quiere estudiar, pero hay necesidades económicas que están por encima. Los consejos de ancianos, mayoritariamente mujeres, también lo ven y lo están apoyando a las más jóvenes. Es importante acotar que dada la situación actual en Venezuela, los números no son totalmente claros. No hay estadísticas nacionales que permitan hacer un estudio, sino los que hemos ido caminando en ese transitar, como tú decías hace un momento, Mauricio. Pero sí, hay esperanza. ¿Y saben por qué hay esperanza? Porque la esperanza se construye desde el hoy, no se espera. Porque el futuro es hoy. El futuro no es mañana, el futuro ya es hoy. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Políticas públicas de calidad de verdad que garanticen la transformación y no la esclavitud. El desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Calidad de vida para maestros y profesores. Alternativas económicas reales que no sigan la minería como una alternativa. Apoyo tecnológico real, que lleguen de verdad el Internet a todas partes. Vías de penetración en las ciudades. Y la Universidad Católica, en su rol de universidad humanista, ser apoyada con recursos para su sustentabilidad y para poder dar becas a quienes más lo necesitan. Gracias. 13 minutos.
María Teresa, muchísimas gracias por este testimonio, también porque esta provocación invita a ir también profundizando. Creo yo que, como decíamos también con Anitalia, les invito a que usemos el chat para ir comentando, reaccionando y que vayamos pensando también algunos puntos que queramos luego seguir profundizando con cada una de nuestras hermanas que nos están acompañando en este compartir. Qué importante confirmar que este es un bioma integrado, donde los desafíos están de alguna manera presentes de manera constante y donde los grados de exclusión en la realidad, en los cuerpos de las mujeres, son exclusiones acumuladas también, distintos grados de exclusión, pero que por otro lado, como decías al final, con la esperanza de ir buscando propuestas. El Programa Universitario Amazónico también asume este desafío muy complejo, gracias a la experiencia de otras plataformas como el JWL, Jesuit Worldwide Learning, o el Aprendizaje Global Jesuita, que han buscado el modo de hacer llegar la educación superior a las realidades periféricas, en el caso de campos de refugiados, zonas de guerra, buscando ahora que la tecnología abre posibilidades, estas modalidades, pero sin perder la dinámica intercultural. En una perspectiva también de mirar a futuro, de mirar perspectivas, además de dar la bienvenida a Romina, a Romy, junto con ella también mencionar a Azú, a Susana, a Jocelyn, a Rocío, a Fabiola, a Alejandra, Sofía, que hacen parte también de esta presencia de mujeres que acompañan el proceso del Programa Universitario Amazónico, junto con quienes también vamos encaminando estos procesos. Romina Gallegos es ecuatoriana, socióloga con mención en desarrollo por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, PUCE. Tiene maestría de estudios culturales con especialización en género y cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar en proceso de titulación. Formó parte de la Pastoral Social Cáritas Ecuador en el área de ecoteología, tejiendo esa área, animándola, creándola en la consolidación de la Red Amazónica Ecuador del 2013 al 2018. Fue parte del equipo de la Secretaría Ejecutiva de la REPAM desde su fundación, desde su prefundación, yo diría también desde el 2014 al 2020 y antes, y acompañó la creación del núcleo de mujeres de la REPAM junto con también algunas presencias que están aquí hoy en este espacio. Acompañó al equipo de formación de REPAM Ecuador en el diseño y ejecución del curso virtual Ministerialidad Femenina en la Amazonía y actualmente es parte de la coordinación de programas de la coordinación académica del PUAM desde el 2022 y bueno, viene llegando del pueblo hermano Quichua Sarayaku también, justo donde se está iniciando este proceso. Allá estaba con Susana y llegó así casi aterrizando apenas para llegar a acompañarnos en este espacio. Romy, bienvenida, la palabra contigo. Muchísimas gracias y buenas noches a todas y todos. Para mí realmente es un honor compartir este espacio, aunque sea virtual y a la distancia, con Anitalia y con María Teresa. Muchísimas gracias por su compartir, por su experiencia y también por colocar ya muchos de los desafíos que tenemos, ¿no es cierto?, en esta gran Panamazonía y el que tienen también todas las mujeres de las diferentes culturas y poblaciones. Muchas gracias por ello. Así como mencionaba Mauricio, estábamos llegando con Susana del viaje a Sarayaku. Hoy amanecimos y a las 6:30 de la mañana salimos de ahí y un poquito antes de las 6 hemos llegado también ya a Quito. Quiero hablar, ¿no?, desde un lugar compartido, creo yo, con María Teresa, un lugar de ser puente, ¿no? Porque reconocer que todos nuestros testimonios o nuestros aportes o las reflexiones en este espacio de la cátedra parten de reconocer sobre todo desde ese lugar desde el que estamos hablando. Y yo me coloco, ¿no es cierto?, desde este lugar de puente, de acompañante, de ayudar a tejer, pero no solo sostener el tejido, sino colaborar en los diferentes momentos que tiene este gran tejido, ¿no? Me gustaría también traer a este momento, pues, el rostro
de las mujeres con las que compartimos estos días en Sarayaku, y es ese rostro de la iglesia, como también es el rostro de las lideresas y de las mujeres que están en la Guardia Indígena también en Sarayaku, que comenzaban hoy un encuentro, mujeres guerreras, mujeres representantes de sus diversas comunidades, no solo de Sarayaku, sino también de intercambio con otras poblaciones, ¿no? Que nos vuelven a demostrar este rostro comprometido, ¿no? Porque como mujeres en la Amazonía, no solo como madres, sino también como guerreras, como defensoras de derechos, pues continúan luchando cada día por sus territorios, por sus familias, por aquello que creen, valoran y buscan. Y en ese sentido también pues a las misioneras que están en Sarayaku, la hermana Rocío, la hermana Elcira y la hermana Rosita, que también representan, ¿no? como a la iglesia presente en los lugares más distantes. Y en esta mezcla de lugares es donde yo me quiero como posicionar el día de hoy y compartirles algunas de estas reflexiones que nos hacen vernos a la iglesia, ¿no? A todas las instancias de iglesia, no solamente de el ámbito de educación superior, sino el ámbito de educación básica, del ámbito de la educación secundaria, como también de los procesos de catequesis, todos los procesos de formación o capacitación que como iglesia podamos ofrecer al territorio y a sus pueblos. Hay un dato que también nos debe siempre como poner en el centro, ¿no? La realidad de la Amazonía, y es que en el mapeo de la REPAM en el 2019 identificábamos que de todas las poblaciones en la Panamazonía en los 9 países, se mencionaba que el 51% de las mujeres estaban en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Se reconoce a las mujeres como una de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad en la Panamazonía. Y ese es un dato que nos debe alarmar, es un dato que nos debe comenzar a provocar mucho más como iglesia y como organizaciones de la iglesia, reconocer estas situaciones, identificar estas causas y, digamos, intentar hacer algo sobre ello, ¿no? Todas estas amenazas descansan en los procesos de defensa de los territorios, en los procesos de defensa de los derechos, en los procesos, digamos, donde como mujeres en la Panamazonía se está buscando el reconocimiento de aquellos derechos que no se están garantizando, ¿no? Y ahí digamos que parte un poco de poner también sobre la mesa el diálogo con el tema de la educación, porque en teoría, ¿no es cierto? En la teoría de los derechos, deberíamos garantizar ese principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Ya que no debería influir si somos hombres o mujeres en el aspecto de que podamos acceder o no a la educación básica, secundaria o superior. Y ese, digamos, viene a ser como uno de los elementos claves. María Teresa nos compartía datos muy alentadores, muy esperanzosos, que nos ayudan a animarnos a pensar que esas brechas de desigualdad son posibles derrumbarlas, son posibles franquearlas, ¿no? Agrietarlas como para poder garantizar estas otras oportunidades a las mujeres. Y aún así también Anitalia mencionaba todos los desafíos estructurales, ¿no? Que a las mujeres les atraviesan y que, digamos, eso puede también generar este impedimento y no alcanzar a superar esa brecha de desigualdad. De alguna manera, no acceder a esas mismas oportunidades como mujeres nos coloca con esta desventaja y, digamos, ahí el rol de la iglesia, ¿no? Con estos principios de justicia, de construcción de reino, estamos convocados como para poder ofrecer alternativas, para poder comprender estas situaciones y también adaptarnos a estas necesidades o a estas urgencias que pueden surgir, ¿no? Estas desigualdades históricas, sociales e inclusive también eclesiales entre hombres y mujeres. Otro dato relevante que se ha venido también intentando sortear, pero que ya en el 2019 nos alertaba un poco de estas desigualdades, era la comparación respecto a la presencia de religiosas y religiosos en la Panamazonía, ¿no? Un dato donde se mencionaba que las congregaciones religiosas eran aproximadamente el 67% en los diferentes países de la cuenca amazónica,
Sin embargo, aunque sea mayoritariamente esa presencia de las congregaciones religiosas femeninas, solamente el 33% aproximadamente ocupaba un cargo de representatividad, ¿no? Un cargo de dirección, un cargo más directivo, digámoslo así, dentro de la estructura eclesial. Ese fue una gran alerta que convocó y que a partir de ello se han generado propuestas o intentos en las diferentes organizaciones para poder resarcirlo, ¿no? Y esto nos da cuenta de la importancia de tener este tipo de información para poder identificar estas diferencias y buscar, ¿no es cierto?, su superación. Y en este punto, ¿no?, al hablar como con estos elementos entre los principios de igualdad, pero también las situaciones de desigualdad y los intentos por intentar resarcirlas, perdón la redundancia, ahí es como que interviene un poco esta idea de reforzar este agenciamiento en las mujeres, ¿no? Un agenciamiento que no está ligado a obtener la titulación o no obtener la titulación, porque ese es un agenciamiento, ¿no es cierto?, que forma parte de esta construcción identitaria de las mujeres, de estos procesos reivindicativos propios, desde las diferentes culturas, desde los diferentes contextos, desde las diferentes búsquedas también, ¿no?, por resarcir estas situaciones de violencia o discriminación estructural, y que, digamos, han generado y se están generando y se han generado históricamente en toda la Amazonía, como ya nos lo mencionaba también en Italia, ¿no? Las lideresas que están en búsqueda, que están en los procesos y que por muchas situaciones, por las mismas dificultades estructurales y de las realidades, no pueden acceder a otros procesos de estudio que fortalezcan esta identidad, ¿no? Entonces, por eso ahí es que aparece como esta dimensión del agenciamiento para invitarnos a pensar los procesos formativos desde estas necesidades. Y digamos, ¿no? Entonces, en ese proceso tenemos experiencias muy valiosas y que, como ya mencionaba Mauricio, he tenido la oportunidad de colaborar en alguna de ellas y también haber visto, ¿no es cierto?, lo que se está desarrollando. Entonces, mencionar, como ya se decía, el núcleo de mujeres de la REPAM, que nace en el marco del proceso sinodal, que es un proceso muy potente, que lo están articulando entre la REPAM Ecuador, la REPAM, como también en la CEAMA, ¿no? El núcleo de mujeres, los desafíos de los diferentes ministerios que las mujeres podemos tener en la Panamazonía, no solamente ligados a unos específicos, sino como plantear realmente una apertura de otros ministerios, ¿no? No solamente el diaconado, o no solo en sí mismo el diaconado, sino más allá del diaconado también. Las experiencias o lo que se ha propuesto hacer la CLAR con el tema de las mujeres del ALBA, ¿no es cierto? Como fortalecer aún muchísimo más, visibilizar muchísimo más ese rol, los roles que ocupamos las mujeres de la Iglesia en América Latina y luego particularmente en la Panamazonía. Luego también están los compromisos que han hecho las Cáritas de América Latina y el Caribe. Perdón, ¿me escuchan? Romy, en este momento parece que tuvimos un corte acá, pero parece que ya está recuperándose la conexión. Te perdimos 5 segundos apenas. Ya te estamos escuchando. Bueno, adelante. Muchas gracias. Entonces, estaba mencionando la importancia de la creación de esta comisión la comisión animadora de las mujeres en la Iglesia y en la sociedad, que es un esfuerzo de articulación entre grandes instituciones, las instituciones regionales de la Iglesia, que de nuevo como vuelve a enfocarse en no solo la visibilización por la visibilización, sino pensar estrategias que acompañen a las pastorales y, digamos, a las necesidades de las pastorales
de las mujeres en las diferentes conferencias episcopales de América Latina y el Caribe, ¿no? Y ya mencionaba igual como el rol también de la SEAM en ello. Entonces, vemos que hay muchos esfuerzos que quieren conectarse, que nacen también desde el territorio, pero definitivamente si pudiésemos, a mí me gustaría invitar a pensar como un desafío global, complejo, pero creo que es uno que ayuda a identificar esto, es la necesidad de repensar los procesos, los modelos educativos en sí mismos en todos los niveles, no solamente en el universitario o en el acceso y la garantía del universitario, sino en todos, porque como ya mencionaban María Teresa, lo mencionaba, lo resaltó mucho más Anitalia, está conectado con la educación básica también, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resarcir, cómo podemos repensar todo ello para poder ofertar, ofrecer, garantizar, ¿no? Que los procesos de agenciamiento de las lideresas, de las niñas que van a ser líderes del día de mañana o que ya se están haciendo, se están convirtiendo en lideresas, pues puedan tener una educación de... Pareciera que se le cayó la conexión a Romy. Sí, en este momento parece que es la conexión de Romy. Vamos a esperar unos segunditos para ver si se logra restituir. En todo caso, mientras tanto, irles animando a que puedan ir compartiendo tanto reflexiones, comentarios, preguntas, de modo que vayamos preparando también el espacio posterior de diálogo. Creo que hay mucha riqueza en todo lo que hemos escuchado y es muy importante también en el marco de esta cátedra que pueda haber esta interacción. Romy, ¿nos puedes confirmar si nos estás escuchando? Ahí está, Romy. Ahorita. Ahora sí fueron más o menos un minutito nada más. Estabas también ya perfilando como algunos de los pasos que había que dar, hablando que no solo universitario, educación básica y otras. Adelante. Muchas gracias, Mau. Sí, lamento la situación del Internet. Entonces, digamos, ¿cómo podemos repensar, ¿no es cierto? Porque ustedes dirán, Romy, lo estás mencionando tal vez de una manera muy general. ¿Qué significa repensar estos modelos, la estructura en sí de los modelos educativos en la Panamazonía para poder garantizar, ¿no es cierto?, que los procesos de agencia, de los procesos de construcción de identidad propio de las mujeres de las diversas culturas, como también de la iglesia, ¿no? Puedan acceder, puedan... Nuestras grandes barreras, ahí estoy de nuevo, nuestras grandes paraguas que son los procesos sinodales, ¿no? El sínodo de la Amazonía ya nos ayudó a perfilar con el proceso de la escucha cómo tienen que ser algunos de los elementos, no son todos, porque también reconocemos que ninguna fórmula puede ser repetida en este territorio, porque cada contexto es diferente. Entre los elementos que nos proponen el sínodo de la Amazonía y querida Amazonía, yo cerraría ya solamente con ello, es resaltar cómo se piensa los procesos de inculturación dentro de la educación, y no solo la inculturación, sino este diálogo intercultural, ¿no es cierto? Cómo adaptamos esas metodologías, cómo adaptamos estos contenidos educativos a las culturas locales, a los contextos locales. Eso está en la número 57 del documento final del Sínodo Amazónico. Poder pensar, ¿no es cierto?, también la dimensión de la comunicación, como lo que decía, lo que también se mencionaba, ¿no es cierto?, cómo garantizamos algunas propuestas técnicas, estratégicas, claves, y el tema de comunicación surge como uno de ellos también, ¿no? Pensar los procesos de formación de manera integral, no fragmentados. Cómo acompañamos a las comunidades que están viviendo conflictos socioambientales entre los procesos educativos formales, como también los procesos de catequesis, como los procesos de fortalecimiento organizativo que pueden acompañar las diferentes pastorales de un vicariato, de una jurisdicción eclesiástica.
cómo las instituciones educativas, universitarias también presentes ahí acompañan estas necesidades, qué tipo de formación se puede requerir o puede apoyar en ese tipo de contextos, ¿no? Pensar esta integralidad es a lo que nos ha desafiado el sínodo y las personas en el proceso de escucha lo mencionaron, ¿no? Lo resaltaron. Particularmente, ¿no? Cómo seguimos pensando esa participación efectiva en ese tono de esperanza que nos proponía María Teresa, que hay datos, hay ejemplos, hay posibilidades de garantizar, no solo garantizar por garantizar los números, sino como ella lo decía y lo resaltaba, estas participaciones de calidad, de orientación, ¿no es cierto?, que nos ayudan a repensar desde la estructura misma. Ese reconocimiento y la promoción de este liderazgo femenino también, ¿no es cierto?, que nos abre toda la puerta grande de repensar las teologías. Y muchas veces no es repensarlas porque recién las vamos a construir, sino están ahí, ¿no es cierto? Ya están ahí estas teologías que nos ayudan a repensar los liderazgos femeninos y el rol, ¿no es cierto?, el rol histórico de las mujeres en la historia del cristianismo, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto, ¿no?, como se mencionaba en el número 102 del documento final del sínodo, acompañar a la defensa de los derechos de las mujeres. Me gustaría cerrar con ello, enfatizando, ¿no?, que hay una situación muy compleja sobre las situaciones de violencia basada en género en la Panamazonía y los temas de trata, ¿no?, con fines de explotación sexual, la prostitución. Definitivamente es uno de los frentes más dolorosos que podemos tener en la Panamazonía y definitivamente no deberían haber niñas que por el hecho de ser niñas estén más cerca de estar en una situación de vulneración de la prostitución o de la trata por el simple hecho de nacer en la Panamazonía. Y ahí como iglesia tenemos ese desafío de también corresponder a esa realidad, sumar, ¿no?, sumar las manos con otras instancias como las universidades, como otras organizaciones para poder prevenir, ¿no?, o acompañar y revertir estas situaciones de violencia. Así que creo que ahí estaría un poco englobado algunos de los elementos que el Sínodo de la Amazonía pues nos proponía pensar en clave de la educación en este territorio para las poblaciones y particularmente, digamos, para las mujeres, para las niñas y para las adolescentes, para poder ir cerrando esta brecha de desigualdad también estructural. Gracias. Muchísimas gracias, Romy, por esta también invitación a mirar hacia adelante, sobre todo en clave de repensar procesos, incluso, ¿por qué no?, como lo mencionabas, construir lo nuevo en los distintos ámbitos, en lo eclesial, en lo territorial, en lo intercultural, en la educación básica y sobre todo pensando el desafío de los procesos integrados e integrales, no fragmentados y en clave de esperanza. Quiero animarlas y animarlos, por un lado, con el uso del chat, para que puedan compartir también sus reacciones, sus ecos, sus preguntas. Tenemos unos 20 minutos, 25 para poder seguir intercambiando, para volver a escuchar a Natalia, a María Teresa y a Romy. Después de leer unas preguntas que ya han llegado, luego si alguien quiere también levantar la mano para abrir el micrófono, lo podremos hacer en un momento más, en la segunda ronda de intervenciones. En los 3 puntitos arriba de la plataforma donde dice más está la opción de levantar la mano y les podremos habilitar el micrófono. Quiero agradecer a quienes están transmitiendo esta sesión de la cátedra en vivo, a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, la PUCE, que aquí estamos, aquí nos acoge y nos aloja como PUAM también, a la Red de Universidades Jesuitas de América Latina, AUSJAL, a la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, de donde viene mucho de este proceso articulador y con muchas presencias de décadas atrás y de los propios pueblos, evidentemente, desde los inicios también como los pobladores, los propietarios de estos territorios, el Instituto
Superior Intercultural Ayuc en Oaxaca, el Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro y el propio PUAM. Agradezco también a la REIVA, a la Red de Educación Intercultural Bilingüe para la Amazonía, que está también aquí presente, con la cual estamos, algunos de los desafíos que colocaba Romy en educación básica también, cómo abordarlos. Hay estas otras plataformas como la REIVA, que está promoviendo acciones de fortalecimiento y voluntariado en el territorio. Y también quería mencionar algunos de los propios rostros de comunidades y pueblos, algunos mencionados porque caminamos con ellos y otros aquí presentes. El pueblo Guarao, Pemoni y Yecuana, mencionados por María Teresa, en esta región donde trabaja también la UCAP. El pueblo quichua de Sarayacu, mencionado también por Romy, de donde van llegando junto con de esta visita de ir abriendo caminos para el PUAM también junto con este pueblo. Y aquí presente el pueblo Ocaina Huitoto con Anitalia, el pueblo Guaorani también, quienes nos saludan desde el chat, el pueblo Sateremahue y seguramente algunos otros que nos van siguiendo. Bien, entonces voy a leer algunas de las provocaciones para que sigamos el mismo orden, primero Anitalia, luego María Teresa y luego Romy, con mucha libertad. Aborden lo que crean que hace más eco. Si quieren también reaccionar a lo dicho por alguna de sus colegas que han comentado también, adelante. Entonces, algunas de las preguntas que han aparecido van, en el caso de Brasil, se plantea, tenemos que construir formas diferentes e inclusivas con el uso de tecnologías de información en los territorios. Un poco, ¿qué decimos sobre ese desafío? Anitalia lo colocaba muy específicamente también, es un desafío específicamente también para el PUAM, pero desde Brasil se decía esto, ¿no? Hay muchos que no logran concluir los estudios. ¿Cómo funcionan? ¿Qué decir sobre estas otras formas inclusivas? Héctor nos decía, Héctor Pérez, también un compañero que llegó a nosotros gracias a María Teresa desde Venezuela aquí a Ecuador, a quien queremos mucho también, nos dice la educación realmente intercultural, aquí la clave es lo intercultural, nos lleva a replantearnos muchas cosas. ¿Educación para qué? ¿Con qué métodos educativos? Pensando la interculturalidad, creo que muy provocadora, y Fide desde Ciudad Juárez, México, un abrazo Fide, nos hablaba también cómo está, ella valora lo que ha escuchado, una educación que prioriza la diversidad de los saberes originarios, verdaderamente liberadora. Es urgente visibilizarla. ¿Cómo visibilizar esta educación liberadora donde está también presente el saber o los saberes de los propios pueblos y comunidades, ¿no? En este sentido, pues por ahí van algunos de los comentarios. Seguramente llegarán algunos más. También nos saludan desde la Nación Mojeño Trinitario de Bolivia. Muchas gracias. Bueno, pues sigamos en este mismo orden, así como en una línea de preguntas muy provocadoras, abiertas, pero también si ustedes quieren reaccionar a lo escuchado, vamos siguiendo el mismo orden. Entonces, comenzamos contigo, Anitalia. Si puedes abrir tu micrófono, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por estas provocaciones. Y yo creo que ese es el reto, ¿no? El reto de la diversidad pluriétnica, multicultural que habitamos en la Amazonía y yo creo que es para el mundo también, ¿verdad? Que yo creo que los que estamos en la Amazonía necesitamos comprender ese otro mundo globalizado, pero también es necesario que ese mundo globalizado conozca estos conocimientos y estos saberes propios desde los territorios de base, ¿verdad? Que ahí es donde se marca esa brecha también de conocimientos, de ese conocimiento científico escolarizado con este conocimiento científico de base también, que si bien no está escrito, pero se vive, se trabaja, se transmite, que a eso es lo que le llamamos esa pedagogía propia, esa es nuestra metodología propia de enseñanza, como dicen los mayores, que nace desde el vientre materno, que nosotros somos el puro pensamiento de la cultura, ¿verdad? Y con ese pensamiento es que nos forman y nos enseñan esa transmisión de saberes para el cuidado del territorio, para el cuidado de la espiritualidad y mantener en equilibrio la vida de lo humano y la otra vida de esos otros seres que le llamamos animales.
¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros, los pueblos amazónicos, sobre todo de Colombia, que hemos estado en esta lucha de integrar el sistema de educación propia indígena ante el sistema propio, con el sistema de educación del Estado. Pero que es una lucha, ¿por qué? Porque yo siempre he dicho, quien está en el Ministerio de Educación, quienes ocupan los senados de toma de decisiones, pues no son indígenas, ¿sí? Y si hay un indígena en el Senado, pues una golondrina no hace verano, ¿verdad? Entonces es todo un sistema, es todo un sistema cambiar lo que dice Romy, ¿sí? Que es bueno que se cambie las dinámicas de educación, de enseñanza en el mundo, ¿verdad? Y sobre todo nosotros en Latinoamérica, que siempre hemos tenido una educación copiada de Europa, copiada de los gringos, copiada de por allá. Y eso es lo que también nos marca esos límites de trascender en los conocimientos propios, en nuestras propias metodologías de enseñanza. Y que también se considere que nuestras metodologías de educación propia también son científicas. Y hace falta escribir. Hace falta redactar porque el mundo del blanco, si no está escrito, no existe, ¿verdad? Esa es la filosofía. Lo que no se escribe no existe, lo que no aparece en fotografía no existe, y ese es el paradigma que nos toca romper. Nos toca romper, y yo creo que por eso considero que las líderes de base necesitamos acceder a esa educación superior para poder hablar ese lenguaje y transmitir nuestro lenguaje. Transmitir nuestro lenguaje del cuidado de esta gran casa común que todos hablamos y que todos defendemos, ¿sí? Porque no hay otra manera, ¿sí? Y darnos el permiso. Yo pienso que la sociedad del otro, la sociedad de las grandes capitales del mundo, la sociedad de esos grandes gobiernos, tienen que darse el permiso de dar ese cambio, de mirarnos, como dice el Papa Francisco, no vaya y aprendan de ellos, ¿sí? Porque nosotros ya vimos de ustedes, hemos visto mucho de ustedes a través de televisión, a través del internet, a través de la radio, a través de muchas cosas lo hemos visto ustedes, pero ustedes muy poco nos han visto a nosotros, ¿sí? Hay muchos escritos, pero yo pienso que no leen, ¿no? Entonces hay muchos investigadores, hay muchos que han llegado a nuestro territorio, muchos que se han graduado con las palabras de nuestros abuelos, muchos biólogos, muchos antropólogos, muchos politólogos, muchos sociólogos, hasta arquitectos han venido a aprender de nosotros, pero a veces sentimos que toda esta investigación como que no mueve ese otro mundo, ¿verdad? No mueve, no sensibiliza a lo otro. Entonces también ese es el otro paradigma, estudiar para qué y para quiénes, ¿sí? Los libros de científicos que saco, ¿para quién queda? ¿Sí? ¿A quién mueve? Si no se tienen en cuenta en las tomas de decisiones de los espacios políticos, de gobiernos. Sí, yo creo que el único que lee tanto documento es el Papa Francisco, ¿no? Porque sabe del mundo indígena, sabe de lo ambiental, sabe de lo espiritual, o sea, así deberían ser todos los gobernantes del mundo, y sobre todo la academia, ¿sí? Entonces, si se crea una academia, si se crea un espacio como la PUAM, tiene estos retos y tiene estos desafíos, pero para eso tiene que contar con la gente del territorio que soñamos esa educación, ¿sí? Y yo siempre decía en el sínodo que la educación, si se crea esa educación desde la iglesia, pues no solamente quede en las élites de la iglesia, ¿sí? Sino que llegue a los territorios, porque es que acá es que lo necesitamos. Y necesitamos que vengan también estos profesionales de esa educación, que vengan con sus conocimientos, pero también que se den el permiso de reaprender esa sociología, que vengan a reaprender esa mirada político-organizativo que aprenden de lo blanco, porque siempre todo lo político de gobiernos siempre se está mirando a la antigua Grecia. Allá los griegos, así se organizaban, así sentaban, así. No, es hora de venir y decir, oye, verdad, el pensamiento de ustedes se ha mantenido y por eso vive y pervive la selva. ¿Sí? Entonces, es un poco de romper el paradigma de ambas partes, ¿no? Pero como dicen los abuelos, aquí estamos, sentaditos, estamos en el mandadero, en nuestro territorio, vengan y aprendan, pero también vengan y déjenos sus buenas enseñanzas, no nos dejen sus mañas, sus vicios y el rosario, porque eso ya hay demasiado, ¿no? Entonces sí, es siempre para avanzar como humanos,
porque pues en manos de nosotros está que la vida de esos otros ecosistemas, llámese animal, llámese agua, llámese luna, llámese estrella, depende de nosotros, porque todo lo que pasa en todos los contextos de violencia, ¿sí? Es un tema de humanos, no es un tema de los animales, ni del agua, ni de los peces, es un tema de nosotros los humanos y de nosotros está dar ese cambio desde la educación. Eso sí considero que la educación es un pilar fundamental en toda cultura, en todo pueblo y en todo territorio. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Anitalia, por siempre ayudarnos a que amanezca la palabra, romper el paradigma, desaprender para reaprender, y gracias también por colocar esta situación del despojo que se da con ese extractivismo académico también, que en muchas ocasiones ha hecho tanto daño, que para el PUAM está muy, muy presente en este sentido también como de repensar ese acercamiento y la pregunta de para qué y para quiénes, que creo que también venía en las tres como colocaciones que nos invitaban y nos estaban provocando. Entonces, siguiendo en esta línea, vamos a escuchar ahora a María Teresa, y si alguien más quiere seguir escribiendo en el chat, veremos cómo andamos de tiempo luego de esta ronda para escucharles a las tres y a lo mejor alguna última palabra. Adelante, María Teresa. Bien, fíjate que hay una coincidencia en la línea de lo que hemos hablado las tres, y es partir de que todos somos humanos, que nos convocamos unos a otros. Creo que eso es fundamental. Me decía Héctor en privado que no había comentado de Fe y Alegría o de IRFA. Efectivamente, me fui a la parte universitaria, y para ser lo más justa posible tengo que hablar que Fe y Alegría, que siempre está donde el asfalto termina, es un referente para todos nosotros de los que trabajamos en la Compañía de Jesús. Efectivamente, esa es una estrategia, trabajar en los territorios. Creo que lo estratégico, si vamos a hablar de lo estratégico, hay muchas teorías y se plantea que lo estratégico es como una pirámide y tal. Yo creo que lo estratégico es escuchar a la gente y trabajar con la gente, no para la gente. Eso creo que es fundamental. Si nosotros, y lo decía Anitalia y lo decía también Romina en su momento, es sentados pensando en común. Todos tenemos algo que aportar, unos más y menos, no, todos tenemos algo que aportar. Y ser aliados, y creo que esa es la otra palabra clave, ser aliados, para conseguir ese proyecto común en red. Y aquí voy a decir algo que si no lo digo no duermo esta noche. Las redes no se decretan, las redes se construyen. Entonces pareciera que a veces se considera que la red es algo que se sentó una gente y dijo, a partir de mañana hay una red. No, una red se construye, y se construye con un trabajo común, y se construye con un proyecto. Y cada uno de nosotros, en nuestras organizaciones, seguimos trabajando y fortalecemos a la red. Y nos vamos a nuestro trabajo y regresamos a fortalecer la red. Creo que es importante esto porque son espacios de formación comunitarios. Y cuando digo comunitarios, es en común, en los territorios. Vuelvo a decirlo, discúlpenme si me estoy poniendo reiterativa, pero además coincido con mis compañeras que la cuestión es de todas las edades y es cíclica, porque ese chamín, como decimos en Venezuela, ese chamín va a crecer, va a ser papá, y ese papá va a ser maestro o va a ser profesional y va a enseñar a otro. Entonces tenemos que empezar desde todas las edades, y aquel que no tuvo la oportunidad, vamos a darle la oportunidad. Porque tenemos que construir un capital social, hay que tejer relaciones para eso. Y por eso me encanta con quienes estamos coincidiendo, porque hay que desarrollar
la sustentabilidad. El desarrollo sustentable no es solamente dinero, no es solamente agua, no es solamente ambiente, es derechos humanos, es educación, es gobernabilidad, es economías, una economía humana. La sustentabilidad es más que solamente el ambiente o el árbol. El árbol hay que cuidarlo, pero no es todo. Y me encantó lo que dijo Anitalia en cuanto a la teoría y la práctica. Las teorías salen de la práctica y la práctica sale de la teoría y esas se confluyen y se convierten después en una teoría y el aprendizaje debe ser colaborativo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué aprendo yo? ¿Qué aprendes tú? ¿Qué aprendemos nosotros? ¿Y qué aprendemos todos? Eso es fundamental para poder construir esto que queremos que se llama Amazonía. Pero eso sí, Anitalia, coincido contigo. Si la gente no se acerca al territorio y no bebe de tu agua, en tu mismo caso, es posible que no comprenda cuáles son tus necesidades solamente viendo la fotografía de la gran sabana. Hay que caminarla, hay que ir con un morral a cuestas para ir a escuchar a la gente, no hablar, sino escuchar y luego trabajar con la gente. Gracias. Muchísimas gracias, María Teresa. Esta perspectiva de escucha que también Romy colocaba en la dimensión sinodal, en todos estos procesos, pero creo que colocas esta invitación a una alteridad, a poner esos capitales sociales en suma para que pueda haber esta perspectiva de alianza. Y qué interesante también, las redes no se decretan, se van construyendo. Y por otro lado, a veces también el peligro de que se vayan institucionalizando, como vamos viendo en algunos espacios y demás. Quiero pasar la palabra a Romy. Voy a leer después algunos de los comentarios que van llegando y quizás también por el tiempo, por el respeto del tiempo, luego les voy a hacer a las tres una pregunta como muy puntualita para que puedan cerrar con alguna palabra. Entonces, adelante, Romy, te escuchamos, por favor. Muchas gracias. Yo solamente quiero agradecer la palabra de Anitalia porque nos recuerda también que dentro de toda esta perspectiva, ¿no? de poder garantizar el principio de igualdad y no discriminación, he ahí como un claro ejemplo histórico de cómo la academia ha actuado con los territorios, con los saberes de los pueblos y las poblaciones en la Panamazonía. Entonces, ahí de nuevo nos aparece una nueva brecha. ¿Qué tanta información se habrá sacado de parteras, ¿no? indígenas? ¿Qué tanta información se ha sacado sobre los saberes del uso de las plantas? Entonces, ahí hay una nueva brecha, ¿no? Que las nuevas propuestas no necesariamente pueden como responder a todo ese peso histórico, pero sí quieren hacer como estos esfuerzos de poder repensarlo. A mí me gustó mucho la provocación que nos hace Héctor, ¿no? Esta pregunta de educación para qué y qué tipo de metodología para esa educación. Yo creo que la primera respuesta de esta provocación de Héctor, la educación para qué, creo que ahí está el para qué hay que preguntarle a los pueblos, ¿no? Es escuchar lo que nos acaba de decir Anitalia, lo que acaba de reforzar, inclusive para las metodologías, cómo ofertamos un proceso de formación educativa a nivel básica, secundaria, universitaria, técnica, para mujeres cabezas de hogar de las poblaciones indígenas en frontera, ¿no? Ahí está el punto. Podemos pensar que tal vez lo que necesitan es enfermería, me invento, pero tal vez solamente escuchándoles y haciéndoles esa pregunta, ¿qué tipo de educación ustedes necesitan? ¿Qué tipo de herramientas necesitan ustedes para sus procesos de agenciamiento, para el fortalecimiento de sus procesos organizativos, para el ejercicio del cuidado y los cuidados en el territorio, como el tema de las guardias indígenas que también están y que también forman parte de las guardias indígenas mujeres? Entonces, ahí, ¿no? Creo que la provocación que nos hace Héctor es un recordatorio de este ejercicio que tenemos que hacer y que en teoría la Iglesia con sus instituciones educativas debe hacerse también, debe hacer este pequeño y gran esfuerzo de repensar haciendo estas consultas y adaptándose, ¿no?
no solo en la educación formal, como ya mencionaba, y aquí quiero reforzar un poco más, si es que no lo mencioné con tanta fuerza, pero toda la perspectiva misionera, catequética, ¿no? Toda esta dimensión, cómo también requiere ser pensada en ese ejercicio integral, ¿no? Entonces, nada, me quedo mucho con lo que mencionaba Natalia, pues con esta provocación muy interesante que nos hacía Héctor. Gracias, Mau. Muchas gracias, Romy, gracias a María Teresa y a Natalia. Mientras voy leyendo algunos de los pensamientos y diciendo, les voy dejando un tiempito para que piensen con todo esto, cuáles son entonces como las razones para la esperanza más fuertes, y en esta perspectiva de lo que estamos intentando, como el POAM ya lo han mencionado, pero quizá un pensamiento final en esta línea de educación y liderazgo de las mujeres en la Panamazonía y en la iglesia, en el marco de todas estas razones para la esperanza, luego de estos finos diagnósticos que han hecho, como con qué palabra nos quieren dejar, qué provocación final nos quieren hacer. Mientras tanto, agradecer también Signis, esta plataforma de educación a nivel también global y regional de la Iglesia Católica, vinculada con la Iglesia, está transmitiendo este evento. Los saludos que siguen llegando desde Colombia, desde el CEPRAP, del Centro de Programas y Redes de Acción Pastoral, desde JIME, algunas también provocaciones que siguen presentes. Si juntamos nuestra capacidad intelectual validada por las universidades para ponerlo al servicio de la vida, haremos la diferencia dentro de la educación superior. En este sentido, entonces, van algunos saludos desde la comunidad ancestral Puerto Santana, Ecuador, desde Tierra Blanca, Veracruz, la querida hermana Lola también, que ha acompañado procesos sinodales. Saludos a los panelistas. Muy bien, es necesario potenciar una educación propia que garantice la pervivencia de los saberes de los pueblos que se acompañan. Pero si hay programas con acciones concretas, es muy bueno compartir. Les invitamos a que puedan visitar nuestra página del Programa Universitario Amazónico. Es un proceso en construcción, pero lo vamos a poner ahorita en el chat. Es muy fácil, puam.org. Para quienes se registraron para esta sexta sesión de la cátedra, pues ahí tienen también la información y al menos podrán ir viendo esta apuesta en construcción. Recientemente ha sido aprobada en los procesos internos la carrera de gestión integral del territorio amazónico y para Ecuador está avanzándose gracias a Uniminuto también aquí en Ecuador con la PUCE, avanzando en Colombia con la Universidad Uniminuto, y tiene toda esta concepción que parte de la escucha larga del camino sinodal que Romy había también relatado. Esta carrera está en proceso, se lanzará el próximo año, pero esta es como la intención, y otros programas tienen también que ir apareciendo. Algunos han pedido los contactos de Anitalia, que ella también ya lo ha puesto ahí sobre la mesa. Quiero también, antes de darles la palabra para una última intervención, agradecer muchísimo a Francisco Beltrán, Panchito, que es quien se hace cargo de todo este proceso de organización, de preparación de la cátedra. A mí me toca hacer la moderación, pero quien está trabajando permanentemente es Panchito, así que agradecerle. Y bueno, pues una palabra final, agradeciendo mucho la presencia de todas y todos. Se está publicando ya en todas estas redes que les he mencionado esta sesión de la cátedra, para que puedan entrar a Facebook, a cualquiera de estas instituciones, y puedan compartir, bajar la información. La próxima cátedra será de aquí a unos 6 meses, pensando más las narrativas de los propios pueblos. La idea es presentar un mini documental que se estará elaborando desde las propias narrativas, la perspectiva de educación en clave intercultural, pero desde las propias narrativas. Bueno, seguimos entonces este mismo orden para escuchar una provocación final, una palabra, un mensaje. Adelante, Anitalia, por favor. Bueno, un mensaje esperanzador de las mujeres, ¿verdad? Pues fíjate que desde la cultura las mujeres somos como la encargada de cuidar la palabra del hombre,
de estar ahí a que se cumpla y amanezca esa palabra. Pero ahora nos damos cuenta que ya las mujeres tuvimos que salirnos también de nuestro banco y acompañar la palabra del hombre en estos otros contextos, porque se hace necesario, ¿sí? Si vemos la historia de los líderes indígenas en Colombia, pues ¿cuántos han sido asesinados? ¿Verdad? Entonces, como mujeres, como gestadoras de la vida, por lo tanto tenemos la gran responsabilidad desde siempre, ¿sí? Dicen los abuelos desde el origen, así como somos gestadoras de la vida, la fuerza maternal que tenemos es defender la vida, proteger la vida. Y entonces estamos en esa vanguardia ahora, ¿no? De proteger la vida y no solamente del territorio. ¿Sí? Decían los abuelos, nosotros creíamos que solo protegíamos el territorio, ahora nos damos cuenta que proteger nuestro territorio es salvar la vida de la humanidad. Entonces yo creo que en esa resiliencia estamos, con esa fuerza estamos, con ese pensamiento estamos, y la invitación a eso, a unir este pensamiento y a seguir tejiendo esta esperanza juntos. Muchísimas gracias, Anitalia. Proteger el territorio es salvar la vida de la humanidad desde este rostro de ser mujer, pero también en conjunto. Adelante, María Teresa. En la misma tónica de lo que acaba de decir Anitalia, creo que a las mujeres nos toca ser las grandes cuidadoras de la cultura. Porque en el momento en que nosotros entonces estamos haciendo el camino para que haya una consolidación. Creo que es muy importante en el tema de los territorios indígenas cuidar el territorio. No permitir que nos y pierden el territorio, pierden la cultura. Si pierden la cultura, pierden el idioma. Y si pierden el idioma, pierden la identidad. Las mujeres somos las grandes, entre educación, entre espíritu. Todo. Hemos tenido un poquito de problemas, pero creo que el mensaje en general se escuchó y voy a solo resaltar los puntos clave que María Teresa nos regala. A las mujeres nos toca ser las grandes cuidadoras de la cultura, hacer el camino para esta consolidación. Cuidar el territorio es cuidar la identidad, la cultura, el idioma, y esto también pasa por los ámbitos de la educación y la espiritualidad. Gracias, María Teresa. Y concluimos esta ronda para luego dar cierre a nuestra cátedra con tu palabra, Romy. Adelante. Gracias, Ma. Y gracias igual por este espacio compartido con Anitalia y con María Teresa. Concuerdo mucho en la línea y creo que ahí estamos en esta sintonía de reconocer este nivel de resiliencia de las mujeres, porque digamos, las mujeres con diferentes modelos educativos o no, con una iglesia mayormente comprometida o no, siguen tejiendo, ¿no? Siguen tejiendo, siguen construyendo, siguen siendo ese rostro vivo, siguen siendo esa presencia que no claudica, porque digamos, al fin del día no lo puede dejar, ¿no? Porque se juega la vida propia, la de sus hijos, la de sus hijas, la de la comunidad, la de su territorio, la de su cultura. Entonces, yo creo que la esperanza está en reconocer que esa vida está ahí, que las potencialidades del escucha y el del readaptarnos y el de recrear está ahí, ¿no? Está esperando justo que las estructuras puedan repensarse, puedan adaptarse a estas circunstancias, ¿no? Más bien son las estructuras que, animadas y motivadas como estamos nosotros desde el PUAM,
asumiendo una partecita nada más de todos estos compromisos del proceso sinodal, buscando compartir, ¿no? Eso que nosotros queremos poner sobre esta mesa de trabajo conjunto, pueda apoyar a eso, a ese ejercicio de escucha a quienes están ahí, y de tal manera, ¿no?, que las otras instancias también puedan irse sentando, puedan ir colaborando para repensar juntos, ¿no? Juntos y juntas. Así que yo creo que la esperanza está en el hecho de que esas mujeres, sus procesos organizativos y las búsquedas, las necesidades del territorio nos están esperando. Entonces, somos las estructuras las que debemos dejarnos permear más por esa escucha sinodal, por la apuesta sinodal del sínodo amazónico como de la sinodalidad, como también con aquello que podemos ser capaces de transformar o cambiar dentro de nosotros y nosotras mismas. Muchísimas gracias, Romy. Las mujeres siguen tejiendo como rostro vivo, como presencia que no claudica, porque ahí se juegan la vida. Gracias de verdad a Natalia, María Teresa, Romy, a tantísimas personas y sobre todo mujeres que van tejiendo camino en el día con día. Como le había comentado a Natalia antes, se confirmó que vamos a pasar por Leticia en julio, así que ya vamos a ver cómo poder tener tu presencia, que nos sigas acompañando en ir pensando los modos de aterrizar los centros comunitarios de aprendizaje. Voy a leer los últimos saludos y le voy a pedir a Panchito que abra su cámara, que se deje ver, para que también pueda cerrar la sesión saludando y diciendo alguna palabrita. Él a veces es de pocas palabras, pero te queremos ver y escuchar, Panchito. Muchas gracias. Pues de los últimos mensajes desde Argentina nos saludan. La educación es una herramienta que no solo transforma el mundo, sino construye a quienes cambian el mundo. Se agradece por toda la información. Y Yesenia nos dice: algunas hermanas indígenas estaríamos interesadas en poder participar en este hermoso proyecto amazónico. Ahí está la página del PUAM para ir articulando, viendo cómo ese proceso de ir invitando más presencias. Desde el pueblo Huaurani nos dicen Huaponi, desde Ecuador, desde el territorio Huaurani. Narcisa nos dice: nosotras las mujeres indígenas somos cuidadoras de nuestra casa común, desde nuestra comunidad cuidamos el agua, la biodiversidad, con muchos obstáculos, pero no imposible. Y agradecimientos de Pierre Alfonso, de Nora Trujillo, y etcétera. Así que muchas gracias, Panchito, la palabra contigo para que puedas hablar. Gracias por todo el trabajo de preparación de esta sesión. Gracias a todos quienes han ayudado a difundir, a transmitir. Gracias sobre todo a Natalia, María Teresa y Romy. Adelante, Panchis. Muchas gracias, Mao. Muchas gracias a todos y todas quienes se han podido conectar a este espacio. Les agradecemos mucho por su presencia, particularmente a nuestras panelistas. Sin duda su participación ha sido enriquecedora no solo para esta cátedra, sino siento, y por los comentarios que hemos recibido a través de chat y a través de redes sociales, que pues han sido bien recibidas y que han sido sin duda un aporte importante en todo este proceso para el trabajo que hacemos en la Amazonía como iglesia particularmente, ¿no? Les animo a seguir siguiéndonos en redes sociales, a participar de nuestros siguientes eventos. Tendremos más cátedras en lo que viene de los siguientes meses. Nada, agradecido siempre por la participación de todos y todas, por su presencia y gracias por este espacio. Gracias. Buenas noches, gracias.